Presenta al doctor Pablo Moctezuma Barragán. Las mentiras de Hernán Cortés a 500 años de la invasión española. A 500 años de la invasión española y de haber sufrido 3 siglos de colonialismo, hoy en el siglo XXI estamos sufriendo los embates del neocolonialismo. En contra del pueblo de México, como son las privatizaciones, por parte de un gobierno autoritario, hay una gran propaganda que nos quiere hacer creer que está en nosotros mismos, en nuestra naturaleza, este autoritarismo y este entreguismo hacia el extranjero, y como ejemplo nos ponen al sistema político que había antes de la invasión española y a los tlatoanis. Todo esto es absolutamente falso. A 500 años de la invasión española es importante que rompamos ya con el colonialismo mental y con todas estas ideas falsas. El tlatoani no era el que mandaba, no era un rey, no era un emperador. Siempre se nos habla de los emperadores, los reyes. Estas eran instituciones europeas. Aquí el sistema era muy diferente. Aquí el máximo mando lo tenía un consejo llamado Tlactocan. Este consejo tenía 2 funcionarios, el tlatoani y el cihuacóatl. El tlatoani era el que hacía valer las disposiciones del consejo hacia el exterior y el cihuacóatl hacia el interior. En todo este sistema había esta dualidad. Por ejemplo, había 2 máximos jueces. Uno era el Huitznatlailo y otro el Tizociahuacatl. Había 2 máximos jefes del ejército. Uno era el Tlacatecat, que era el encargado de los hombres, de los soldados, y otro el Tlacochtcalcat, que era el encargado de las armas. A nivel espiritual había 2 dirigentes espirituales, uno encargado de Tlaloc y otro de Huitzilopochtli. Entonces en todo había esta dualidad. El mando unipersonal, eso viene de Europa. Entonces el autoritarismo, esta imposición de una gente que manda por sí y ante sí, viene de los europeos, no es parte de nuestra herencia. Aquí no había reyes ni había una monarquía. Había calpulis, cada quien se especializaba en determinada actividad, y uno de los calpulis que agrupaba familias era donde se elegían los tlatoanis, que no eran reyes. Por ejemplo, Cuauhtémoc era sobrino nieto de Cuitláhuac. Cuitláhuac era medio hermano de Moctezuma Xocoyotzin. Moctezuma Xocoyotzin era sobrino de Ahuizotl. Ahuizotl era hermano del anterior, que fue Tizoc. Tizoc era hermano de su antecesor Axayácat. Axayácat era nieto de Moctezuma y Huilcamina, de modo que podemos ver que podía suceder al tlatoani un sobrino, un nieto, un hermano, un hijo, en fin, cualquier miembro del clan podía ser electo para ser tlatoani, y eran electos por sus méritos. Nada más distinto a la monarquía europea, donde había el mayorazgo, donde el hijo mayor era el que le correspondía el trono. Entonces es importante que rompamos con este colonialismo mental y que vayamos conociendo nuestras propias instituciones. A 500 años de la invasión española, pues no es justo que sigamos desconociendo de nuestras culturas que durante miles de años lograron aquí una gran organización en un territorio donde incluso no existía la propiedad privada, y la base era el calpulli, que cobijaba a todos los miembros de la sociedad agrupada en grandes familias. Conozcamos
nuestra historia, conozcamos nuestras raíces y rompamos ya con el eurocentrismo y con todas estas mentiras que se están propagando desde la invasión europea. Si a ti, al igual que a muchos, les interesa saber más acerca de este apasionante tema, te recomendamos 2 libros. El primero se llama Moctezuma y el Anáhuac, una visión mexicana. El segundo, Glifos de la Ciudad de México. Ambos libros escritos por el doctor Pablo Moctezuma Barragán.